una palabra que no es palabra humana, que es palabra de Dios, que es palabra de bendición, que es palabra de poder, que es palabra para, como decía nuestro amado apóstol Pablo, para exaltar, para amonestar en muchos casos, pero también para animar, para afirmar, reconfortar a todos aquellos que estamos caminando en este mover de la fe. Gracias, Señor, por este tiempo. Quiero darles la más cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan. Mi esposa está allá, me está ayudando con la media, pero aquí estamos para saludarlos y bendecirlos. Sí, hermanos, les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo por internet, los que nos visitan, y les quería decir que hoy venimos a recibir esta palabra de poder. Una vez a la semana, congregarnos para alabar al Señor, para glorificar y darle gracias por todo lo que nos ha dado la semana pasada y la que va a venir. Estamos aquí y tú nos puedes ver por YouTube todos los domingos a las 12, normalmente a las 12:30. También puedes mandar las peticiones de oración de una forma simple y rápida a la página de iglesia jesusalveguía@gmail.com. Amén, amén, gracias. Sí, como decía mi esposa, dándole gracias al Señor por todas las bendiciones de esta semana que ya termina, pero por las que vienen, y eso es fe, y es exactamente lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Algo más teníamos que anunciar? Sí, mi esposo nos va a ayudar con una palabra que está en Hebreos 8, del 8 al 10. Hebreos 8, capítulo 8, del versículo 8 al 10 dice así: Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Amén, amén. Sí, Señor, te damos gracias, Padre Santo, Padre de la gloria, por tu palabra, Señor. Sí, nosotros somos tu pueblo, nosotros estamos habitando en tu casa, Señor, y nosotros somos de tu casa, Señor. Por eso te pedimos que hoy, en especial, Señor, que hoy estudias, Señor, que esa palabra que vamos a recibir de poder, que tú vas a usar, Señor, a tu siervo, Señor, que es mi esposo, que tú pongas esa palabra, Señor, reveladora, Señor. Pero yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a renovar nuestra mente, Señor, para que tú puedas escribir tus leyes en nuestro corazón y nos sea mucho más fácil, Señor, seguir tu voluntad, Señor. Tú eres un Dios sobrenatural y te pedimos que tú actúes sobrenatural en nosotros, Señor, y en mi esposo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias, mi amor. Bueno, gracias a todos una vez más, a los que nos ven a través de YouTube, Iglesia Jesús Salve Guía.tv. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta palabra. Como ya les dije, pues vamos a hablar hoy de la fe. Es un tema que para muchos ya es un tema, podría considerarse repetido, pero es que la palabra de Dios llega por eso mismo, por repetición. Escuchaba alguna vez que el gran evangelista Billy Graham, su ministerio se basa en un solo versículo, Juan 3:16. Ya todos lo conocen, es uno de los más conocidos, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda. Pero esa repetición alcanzó a millones y sigue alcanzando a millones, porque la palabra de Dios siempre, aunque sea un solo versículo, tiene mucho más. Trae revelación constante, trae manifestaciones
constantes, porque Dios es infinito, es todopoderoso, no se limita su palabra no se limita a un versículo, un capítulo, no se limita a una enseñanza solamente, porque Dios es extenso en su manifestación de la creación. Cuando vemos el cosmos, cuando hemos visto lo que el hombre ha podido descubrir del cosmos, que no es nada, es infinito, y de toda esa manifestación, esa es parte de su manifestación de crear todo de una manera inexplicable, de una manera abundante, de una manera pues infinita, como ya lo dije. Entonces vamos a hablar de hoy de la fe. ¿Y por qué hablamos de la fe? Porque la fe es importante para el caminar del cristiano. Nosotros los cristianos, aquellos que hemos sido llamados y escogidos, y esta prédica la llevo para mí, porque no podemos llamarnos cristianos sin fe. Un cristiano sin fe es un cristiano a medias, es un cristiano incompleto, es la palabra, no, porque la fe es la base de lo que hacemos, que porque estoy parado aquí llevándoles un mensaje a ustedes, el por qué los pastores, los hombres de Dios, mujeres de Dios, etcétera, estamos en este caminar, es por fe. Y la fe nos hace movernos, de perseverar, porque para el mundo esto es pérdida de tiempo, para el mundo esto es algo religioso, es algo que no produce nada, es simplemente un predicar que no produce fruto, pero eso es en el conocimiento del mundo, pero en la fe de nosotros sabemos que produce mucho fruto, porque la fe, no, porque nos movemos por eso que ni siquiera muchas veces conocemos, pero que esperamos. Y vamos a leer qué es fe. Tengo algunos conceptos y se puede resumir que la fe es confianza, que la fe es creer, la fe es fidelidad, la fe es obediencia, la fe es seguridad, ¿no? Y nosotros, como dice el libro de Habacuc, nosotros los justos somos llamados justos, no porque nosotros nos llamemos justos a nosotros mismos. Nosotros no somos justos en nada, no somos merecedores de nada, pero al aceptar a Cristo por fe, el Señor nos mira como justos y dice su palabra que el justo por su fe vivirá. Nosotros que hemos sido llamados a esta justicia. ¿Y por qué? Porque lo hemos creído por fe. Dice la palabra de Dios que sin fe, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuánto más necesitamos tener fe? La fe, dice la palabra de Dios, todos tenemos una medida de fe. El Señor ha puesto en cada uno una medida de fe, pero la fe es para ser entrenada, es para ser cada día llevada a un gimnasio, al gimnasio de este mundo, de esta vida, de los afanes, de los obstáculos, de las perseverancias, de las consistencias, del esperar, del creer que el Señor puede obrar con poder en nuestras vidas. Ese es la fe. La fe es diaria. No llegamos a una manifestación completa de la fe. No existe nadie que haya dicho, ya llegué a la fe, porque la fe es el diario del diario vivir. El Señor Jesucristo dice, aflicciones tendrán, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y para vencer al mundo tengo que tener fe en esa palabra que el Señor Jesús dijo. Confía, ¿en quién? En Él. La fe, la Biblia, el cristianismo, el evangelismo, todo lo que hacemos en esta vida, los que estamos en esta posición ahora al cual el Señor nos ha llamado, es simplemente un asunto de fe. ¿Alguien ha visto a Jesucristo? ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Le dijo, para los que los quieran buscar en el libro de Juan, en el capítulo 20, 29, porque me viste, creíste. Cuán dichosos aún más aquellos que creen y no me ven. Y tenemos fe en algo que no vemos, pero estoy seguro y estamos seguros. Tenemos la convicción, la fe en el nombre de Jesús. Hace tiempo escuché un debate o un intento de debate que
pretendía un grupo de rabinos judíos dijo porque no se llevó a cabo, con un grupo de pastores cristianos. Y los pastores cristianos simplemente dijeron: nosotros no tenemos nada que debatir con ustedes acerca de Jesucristo. Tenemos la fe en Él, creemos en Él y sabemos quién es Él. Los que tienen que debatir son ustedes, en sí, que creen y ponen su fe en Él. Y es verdad. El mundo está lleno de manifestaciones, de conocimientos, de estructuras mentales. El mundo tiene su propia fe y por eso sí es verdad. Vemos a hombres, mujeres prosperando en grandes eventos, negocios, de todo tipo. En la salud, en las relaciones, sí. Pero esa no es la fe a la que Dios nos ha llamado. Sí es verdad que hay que ser perseverantes en esta vida. Sí es verdad, porque la fe, la que nosotros los cristianos profesamos y predicamos, es una fe que tiene que ser a través de la perseverancia. Como decía hace un rato, es un entrenamiento. Y la perseverancia es ese gimnasio constante para entrenar esta fe, porque cada día vienen pruebas mayores. La fe es indispensable para caminar con Cristo. Y ya que es por Cristo es quien caminamos en este camino. ¿O no? ¿Por quién caminamos? Por Él. Como decía, ¿lo has visto? No. Pero crees que existe, crees que está allá arriba. Claro que sí. ¿Crees que pagó ese precio de sangre en la cruz? Claro que sí. Pero hay algo más importante. Bueno, esa fe es la que creemos y es la que nos motiva a seguir. Y como ya decía, esa fe es lo único que hace que Dios se agrade de nosotros. Y es por esa fe que damos todo. Damos tiempo. Damos dinero también, sí, porque es por fe. Y muchos criticarán esta parte, pero esa es la fe y la convicción y la confianza de saber que Él responde. Pero también por fe soportamos circunstancias, situaciones, rechazo, persecución, aislamiento. ¿Quién está dispuesto a esas cosas muchas veces? Si no fuera por la fe que profesamos y en lo que creemos, no lo haríamos. Por eso es importante caminar en fe, tener esa fe, manifestar esa fe a través de ese entrenamiento diario. Esperamos en Él, de su manifestación en nuestra vida para su gloria. Ahora, nosotros, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ese podría ser el concepto bíblico de lo que fe es. Muchos podrán decir muchas otras cosas, pero lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 11:1 es la garantía. Fe es la garantía, estoy seguro, está garantizado de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Obviamente cuando ya tenemos algo ya no hay fe. Si has orado algo, ya has esperado por algo y ya lo recibes, ya no hay fe, ya está recibido. Pero mientras sucede esa espera, tenemos que permanecer en fe. Y tanto ustedes como yo, como los que están aquí presentes, estamos en ese constante esperar en fe. Pero no me quiero limitar a las cosas materiales, porque muchas veces estamos hablando de la fe para obtener un trabajo. Gloria a Dios, hay que tenerla, un carro, una casa, una posición, una profesión, un emprender, negocios, finanzas, ministerios mismos, relaciones, la salud, etcétera. Es válido. Todo eso es válido. El problema es cuando hacemos solamente de nuestra fe el motivo, o de las cosas, el motivo para poner nuestra fe a funcionar. Hay mucho más que eso, porque cuando ya llegan esas cosas,
y tu fe no está motivada a lo supremo, entonces, ¿seguirás caminando con el Señor? Una vez que el Señor ha respondido a tu necesidad, en que ya no necesitas fe porque ya está recibido. Pero cuando hay una mirada puesta o una fe puesta a algo superior, ¿ya que me refiero? A la presencia del Señor, a la manifestación de su gloria, pero a una fe, a la manifestación de su gloria en el día de la restauración de las cosas, porque todo este mundo que conocemos va a ser deshecho, va a ser arrasado por fuego, dice la palabra, y vendrán años después. Entonces, a veces nos ubicamos en este mundo real. Sí, no digo que no hay que tener fe en este tiempo, y mucha, para creer lo que Dios quiere para nosotros. Y muchas veces también somos nosotros mismos los que tenemos ese dar del Señor, en esa fe de ese tiempo, de esa necesidad. Pero hay una fe en la que tenemos que perseverar constantemente, esa fe de esa vida que el Señor tiene para nosotros, porque en ese caminar, yo puedo decir de esa fe que esperamos normal, o del recibir, la fe sobrenatural, pero del recibir esas cosas naturales, podemos estar satisfechos y podemos dejar de caminar. Pero cuando tenemos la fe, y repito, gloria a Dios, que permanezcas en fe para recibir lo que estás en necesidad. Pero de ahí no acaba. Que mantengamos la fe que necesitamos para esperar las riquezas en gloria, para esperar lo que el Señor quiere para nosotros después de este tiempo, una vida eterna. No te conformes, no nos conformemos con la fe en este tiempo solamente. Quiero ser claro, gloria a Dios por tu fe, pero que tu fe te lleve a otros niveles de fe. Dice la palabra en Mateo 17:20, si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Nunca he visto un grano de mostaza en vivo, lo he visto en internet. Es chiquito, es verdad, bien chiquito. Nunca lo había visto y es diminuto. Pero algo me puso a meditar mientras preparaba este servicio. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es un grano, es una cosa diminuta. Y como dice la palabra, pues bueno, crece y hasta se hace la más grande de las hortalizas. Yo antes pensaba que era el más grande de los árboles, pero dije yo, pero hay árboles más grandes. ¿Cómo es? No, es la más grande de las hortalizas, ¿no? Entonces es un árbol de 2 metros y un poco más, un poco menos, pero lo increíble es saber de dónde proviene. Pero yo meditando digo, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, quiere decir que muchas veces ni siquiera tenemos eso. Para que el Señor haya puesto ese ejemplo, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, o sea, por favor, llega a tener ese poquito de fe. ¿Cuántas cosas no pudiéramos hacer? Entonces hay que trabajar en esa fe, ¿no? Pero quiero centrarme en que esa semilla de fe, que ya ha sido dada en cada uno de nosotros, en una medida, no se limita, como ya estuvimos hablando, a lo físico o a lo material, sino a la perseverancia de nuestra vida diaria, a esa necesidad de la búsqueda de Él, a esa búsqueda, a esa paciencia en las cosas venideras del reino de Dios, la justicia, la paz, el amor, porque este mundo ya no va para bien. Este mundo ya no va para bien. Porque sucederá, dice la palabra, como pasó en los tiempos de Noé. Habían negocios, construcciones, habían bodas, casamientos. Había una vida normal como la vivimos hoy en día. Hoy nos casamos, hoy construimos, hoy emprendemos. Gloria a Dios, porque la vida tiene que continuar.
Pero no se trata de que no hagamos esas cosas o que dejemos de hacer esas cosas, sino que al hacer todas esas cosas, ¿en quién estamos poniendo nuestra fe? ¿Hago negocios para poner mi fe en el dinero? ¿Hago o me caso porque pongo la fe en la mujer o la mujer pone la fe en el hombre? ¿Construyo porque este edificio tengo la fe y porque este edificio me va a dar el reconocimiento ante el mundo de lo que he hecho? ¿Y qué pasa si mañana cae el edificio? ¿Qué pasa si el negocio quiebra? ¿Qué pasa si ese hombre o esa mujer te deja? ¿A dónde estaba tu fe? Y es lo que pasaba en los tiempos de Noé. El mundo estaba descarriado, idolatrando. No había nada, no había nadie justo, a no ser de un solo hombre, Noé y su familia. Eran 8 en total, quienes fueron rescatados. Y eso va a suceder nuevamente, no como un diluvio, obviamente, porque el Señor prometió nunca más destruir la tierra con agua, pero va a venir con fuego. En estos mismos tiempos en que estamos viviendo de lo más normal, pero aquellos que pongamos, tú y yo, los que me ven aquí, la fe en Él, pues Dios tiene grandes recompensas. Esa fe es la que debemos mantener, esa fe de ese tiempo glorioso. Por eso, como predicaba anteriormente, para mí, como hombre de Dios, con esta posición, gracias al pastor Luis Pacheco, que me da la confianza para estar aquí, porque el Señor lo mueve también, porque es el Señor que mueve todas las cosas, estar aquí. Para mí son cosas muy básicas: el evangelizar, el predicar, el enseñar. Y esto también es parte de nosotros los que creemos en este tiempo, la fe. Necesitamos un tiempo, necesitamos tener fe en que vendrá justicia, paz. Pablo le decía a Timoteo que había que pelear la buena batalla de la fe. Hay un término militar ahí: batalla, pelear. Como dije al principio, porque nadie puede decir, ya tengo la fe. Sí, tenemos que lograr tener fe, pero es una fe constante. ¿A quién no le ha pasado que en un momento dado oró, ayunó, tuvo fe y el Señor envió la respuesta? Pero mañana viene otra necesidad y a veces uno duda nuevamente. Pero si ya el Señor te lo dio, ¿por qué dudamos? Bueno, porque ese es el constante, la constante de la fe. Y Pablo habla de una batalla de la fe. Es una batalla constante, esto de mantener la fe. Quiero Mateo 6:12. Vamos al libro de Timoteo, perdón. 1 Timoteo 6:12. Le decía Pablo a Timoteo, voy a leer un poquito más atrás. Desde el 10, voy a leer del 6 al 10, le decía Pablo a Timoteo, porque el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero, es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe. ¿Qué les hablaba yo? El mundo tiene su propia fe. La gente ha creado su propia fe, pero no la fe de la que Dios quiere que tengamos. Entonces, cuando tú tienes tu fe de la humana sobre las cosas, te desvías.
No puedes servir a dos reyes, a dos dioses, a dos reinos. Y por lo general, el que termina en una forma negativa ganando para arrastrarte a la pérdida es ese reino, el reino de la oscuridad. A no ser que tú decidas por fe, porque todos estuvimos en pecado, todos estuvimos en transgresiones, todos tuvimos una vida de suerte, constante suerte, mas no de fe. Y muchos creen en la suerte y creen que la suerte es fe. No, la suerte es la suerte. Así, a ver qué pasa. Pero ¿qué decíamos al principio? La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Va a venir. Va a venir. Y le decía Pablo a Timoteo, por codiciarlo, hablaba del dinero, pero de lo que te esté dominando ahora, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, le dice Pablo a Timoteo, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Esa declaración de fe es aceptar a Jesús. Esa declaración de fe es aceptar a Dios, a Cristo, en toda su majestad, sin preguntas, sin cuestionamientos. Porque cuando cuestionamos a Dios ya no hay fe. Podemos hablar de fe muchísimo en la palabra. Hay más de 300 o creo que llegan a 500 versículos de fe en la Biblia. Porque nuestro caminar tiene que estar fundamentado por fe en la palabra de Dios. Dice aquí, también Jesús le dijo a Pedro, si lo quieren leer en Lucas 22, 32, que Satanás había pedido para zarandearlos. Pero cuando estaba leyendo claramente ayer, voy a leerlo rapidito, Lucas, hay algo aquí personal. Lucas 22, 32. Dice aquí, Simón, Simón, le dijo Jesús. Voy a leerlo del 31. Es Lucas 22, 31, 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero ahí le dice el Señor, pero yo he orado por ti. No dice yo he orado por ustedes, he orado por ti. ¿Sería que Pedro tal vez estaba bajo en fe? ¿O el que iba a ser más atacado y tenía que ser mayormente fortalecido por el Señor? Si vemos aquí, el Señor no dijo que te iba a quitar el problema. El Señor dijo que iba a orar para que tu fe, dice aquí, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Para que no falle tu fe. Y quiero con esto creer que, obviamente, pues todos tenemos circunstancias y por eso hablábamos de una medida de fe. Porque la situación que es para ti, tal vez para mí no sea tan difícil o pueda tener yo más fe en creer que lo que te pasa puede tener solución. O viceversa, que tú puedas creer que lo que a mí me pasa tenga solución. Dios le habló a Pedro aquí personalmente, porque la fe obviamente es personal.
Dios quiere que seamos más crédulos de Él y más incrédulos de este mundo. El mundo y sus afanes nos apartan de la fe, aún estando caminando en la fe, porque el diablo no descansa. Y aunque no lo tenía escrito aquí al diablo, pues bueno, viene a mi mente, el diablo no descansa. Su tarea es que nosotros, los que ya estamos en la fe, y aquí me refiero al andar en la fe, es en la creencia de lo que estamos haciendo. Esta fe que profesamos, es decir, esta creencia que yo predico, que es Cristo Jesús, pues Él va a tomar sus formas para que no caminemos en esa fe. Amén. Nos movemos por fe y no por vista. Y es en lo que dice Hebreos, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. El caminar en fe no es por vista. El caminar por fe es, así mismo, valga la redundancia, por fe. No lo he visto, pero persevero. Camino, como decía Pablo, para alcanzar la corona. Muchos podrán ver, o muchos dirán, necesito ver para creer. Eso es una forma del mundo. Y el mundo tiene sus formas. Pero nosotros no hemos sido llamados para vivir acorde al mundo, dice la palabra. No nos conformemos al mundo. El mundo necesita ver para creer. Ver para creer es un dicho. Pero nosotros no. ¿Quién dijo que el caminar en el Evangelio era fácil? Que alguien me lo demuestre aquí en la palabra de Dios, no existe. El caminar en el Evangelio, como yo lo he escrito y lo reafirmo, es de hombres y de mujeres valientes. Porque si a Jesucristo, quien tenía el llamado supremo, el Hijo de Dios, tuvo que pasar dificultades, pruebas, humillaciones, pues ese es el ejemplo a seguir. No porque te sucedan estas cosas todo un siempre, pero cuando te sucedan y me sucedan, no digamos por qué y ni siquiera para qué, sino que perseveremos en la buena batalla de la fe. Porque caminamos por fe y no por vista. Nos van a venir las circunstancias. Van a venir las circunstancias. Y le pido al Señor, a mí en este momento, que cuando venga me llene, Señor, de fe. Que esa medida de fe que me ha dado, pues la sepa canalizar para toda circunstancia. Y lo deseo para ti de corazón. Tomás, el discípulo, le decía a Jesús. Bueno, Tomás le decía, tenía que ver porque había aparecido el Señor, ya había sido crucificado, y después de crucificado el Señor estuvo 40 días después de su crucifixión aquí en la tierra con los discípulos. Ya no se aparecía públicamente, pero se le aparecía a ellos. Y cuando le fue llevado a Tomás la información de que Jesús estaba aquí, él estaba incrédulo porque no veía. Si no veo el costado y no veo las llagas en sus manos o los huecos, no creeré. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Porque me vistes, como repetí en un principio, ¿creíste? Imagínense si tuviéramos que creer por ver al Señor. Entonces pues ya esta humanidad no tendría remedio. Pero para eso el Señor ha puesto en nosotros esa medida, para que aún no viendo, creamos. Creamos en la manifestación de su gran poder, de su
eterno amor, porque tenemos que tener fe de saber de que Él nos ama. Y en esa condición, porque es una condición de no ver y creer, no significa andar a ciegas. No andamos a ciegas, no, Señor. No andamos como cristianos, como veletas, por ahí, por el mundo, ciegos por la fe, ciegos. Esta fe de la que hablamos es para andar seguros, es para andar firmes. Valga la redundancia, en la fe que profesamos, en Jesucristo, en la palabra de Dios, que es una fe poderosa para hacer, para vivir acorde a lo que Él quiere, alcanzando nuevos niveles de incremento de fe. Esto es fe. Tenemos tú y yo incrementar nuestra fe. Pero ¿para qué es toda esta manifestación de este incremento de fe? Ya dejamos a un lado la manifestación física, ya dejamos de a un lado lo que el Señor nos puede dar por fe. Sí, gloria a Dios, Él quiere darnos. Él en su palabra dice muchas veces pedid, pedid y pedid. Y es bíblico pedir al Señor. Pero también te pone condiciones de cómo pides y por eso no recibes. Porque cuando pides para tus vanidades, pues Dios no te va a responder. Pero cuando Dios pide, pero cuando nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad de Él lo va a hacer. Y ahora viene otra condición, no lo va a hacer en el momento tuyo, es el momento de Él. Y en ese momento, entre ese tiempo, es donde aplicamos la fe. Pero ya hablamos de esas cosas, de esa fe sobrenatural para recibir algo natural, pues también ahora, pues necesitamos ese incremento de fe que nos lleva a ¿qué? A extender el campo de acción para poder predicar el evangelio. Romanos 10:17 dice la fe, por la fe, o la fe viene por el oír la palabra de Dios, el mensaje de Cristo. ¿O cómo creen ustedes que viene la fe? Cualquier otra cosa que diga el mundo respecto a la fe es un asunto de ellos. El mundo no tiene la verdad. Satanás rige el mundo y en él no hay verdad. Nosotros estamos hablando seriamente de aquí de fe, del creador de la fe, del que nos habla de fe. ¿Quién es? El Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Y por la fe todos los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, David, Noé, quien construyó un arca del tamaño de 3 campos de fútbol a millas del océano, en un tiempo en que no se conocía la lluvia. Se irrigaba la tierra. Eran otras épocas, el Señor manifestaba y crecía todo por irrigación. No me digan que no había fe. Entonces Dios, que es el creador de la fe y que ha puesto la fe a través de la historia de la humanidad, la de Él, es para grandes cosas. ¿O no es grandísimo construir un arca lejos del mar en un tiempo en que no llovía? No es una cosa tan grande como Abraham creer, un hombre de 90, 80 y tantos en ese tiempo al principio, cuando el Señor le habló de creer que va a tener un hijo, cuando su esposa de paso es estéril. Y ahí no era una fe para obtener cosas, era una fe con otro propósito, porque Abraham era un hombre rico. Era de tener esa fe para que en él se manifestara la grandeza del Señor a través de una herencia que iba a ser el pueblo de Israel, para que ese pueblo se extendiera y por tanto se extendiera todo lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pero así mismo, porque perdieron la fe en el Todopoderoso, es que el pueblo también se desvió. Y cuando fue la hora de tener esa fe en el Hijo del Hombre, no la tuvieron. Porque esperaban otras cosas. Esperaban a un Mesías guerrero que iba a arrasar al Imperio Romano. Un Mesías, una fe humana y no una fe del reino.
Y cuando vieron a Jesucristo, un carpintero, pues lo minimizaron. Y como dice pues la palabra, que ya lo conocían, ¿no es este el hijo de Pablo, de José y María? ¿Tendrías tú la fe, transportándonos al tiempo, de un amigo tuyo que creció contigo en el mismo barrio y que después comience a hablarte de las cosas del reino? ¿Le tendrías fe con aquel que jugaste pelota o hiciste alguna cosa que no agradó a Dios y que después fue tocado y comience a hablarte y le tendría fe? Pues bueno, pues no es el caso de Jesucristo, porque Jesús nunca cometió pecado, pero era un conocido del barrio. Y por esa incredulidad en él, por esa falta de fe, el pueblo judío no conoció de lo que el Señor tenía para ellos. Y gloria a Dios, abrió la puerta para un pueblo gentil, es decir, un pueblo que no tenía pacto con Dios, para que pudiéramos entrar. Y ahora es por esa fe que estamos andando y caminando. Pero llegará el día, dice la palabra, que cuando entre el último gentil, digamos, nosotros no somos gentiles ya, los que hemos creído. Si tú no has creído verdaderamente, si no has confesado a Jesucristo por fe, eres un gentil, es decir, no tienes pacto con Dios. Las cosas que te sucedan o los milagros que te sucedan, pues gloria por la misericordia de Dios. Pero también el demonio, Satanás, puede cumplir anhelos y sueños de la gente para desviarlos de la verdadera fe. Y te puedes sentir bendecido. Escucho la condición del mundo actual. Lesbianas, homosexuales, diciendo ser bendecidos. Y siguen en sus andanzas, en sus condiciones de pecado. Y no estamos aquí para condenarlos, porque nosotros no los condenamos. Se condenan ellos mismos por querer creer que son bendecidos y que sus vidas pasan y que el Señor está agradado con ellos. No es así. Y en cualquier otra condición, en cualquier otra condición. Hablábamos de que necesitamos fe para salir, para extender el reino de los cielos, predicar el evangelio, para ser testimonio de la grandeza. Ya pasamos de esa fe de obtener, gloria a Dios, sí, pero ahora pasamos una fe de necesitar, de desear que tú y yo, los míos, los que amamos, los que tú amas, también conozcan de Dios. Porque queremos, ¿cuál es el final de todo esto? El plan original de Dios es que todos seamos salvos. Todos seamos salvos. Pero no todos vamos a ser salvos. Y hablo en plural y me incluyo. Simplemente por no querer pasar ante los que no conocen realmente del Señor como un arrogante de que yo ya soy salvo y me voy. Pues si persevero, sí. No en obras, porque no voy a ser, ni tú vas a ser salvo por obras. Vas a ser salvo por fe, por haber creído verdaderamente en el nombre de Jesús. Y ya como prediqué hace un tiempo atrás, te refresco rápido la mente. El creer no es decir sí creo en Dios, sino hacer su voluntad, la que está escrita en su palabra. Aquel que diga creo y no hace lo que el Señor nos pide, no cree. Porque tienes fe en esta palabra y no dudas de ella, entonces haces lo que Él te pide. Porque como tienes fe en esta palabra, entonces no dices, no pones argumentos, ni pones objeciones, sino que crees. Porque tienes fe. Como decía, al final de todo esto es para que podamos alcanzar por fe esa vida gloriosa que viene, esa vida venidera que el Señor nos lo ha prometido.
y tener fe de ese tiempo glorioso, de esa manifestación de la gloria de Dios por venir. No sabemos cuántos años más el Señor va a esperar, no lo sé. La vida va a seguir continuando, vamos a seguir en nuestros proyectos, en nuestros propósitos, que sean entregados para el Señor, sí. Pero ninguno de nosotros, ni tú ni yo, tiene los días contados por el Señor, sí, pero tú no sabes cuándo te vas a ir, o yo, y puedo irme hoy mismo. ¿A dónde estuvo mi fe puesta? En el Todopoderoso. La fe del mundo es una fe humana. La fe de Dios es una fe sobrenatural. La fe en Cristo tiene propósito. Cuando hemos alcanzado, si podemos decir, fe en las cosas naturales, la gente que ha alcanzado posiciones, como ya decía, negocios, empresas, sociedades, etcétera. ¿Qué pasa después cuando ya ha sido eso alcanzado? Lo digo porque ahí llega eso. Soy testimonio de ver gente que ha alcanzado posiciones financieras buenas, pero también soy testimonio de que veo sus vidas en un constante repetir sin propósito. Porque el propósito de ellos ya fue la carrera. Si tuvieron fe alguna vez en Dios y les dio la casa, ya les dio, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó hasta ahí. Esa no es la fe que el Señor quiere que tengamos. La fe del Señor es sobrenatural y la quiero para mí en este momento. La fe del Señor sobrenatural de creer verdaderamente. No solamente, como digo yo, en las necesidades, en los sueños y anhelos, porque el Señor dice en el Salmo 20 también está para cumplir los sueños y los anhelos, no me malentiendan. El Señor es un Dios de gracia, es un Dios de amor, quiere darnos, pero no quiere que te contentes con eso, quiere que perseveres tú y yo, adelante, 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 al cumplimiento de su palabra. La fe en Cristo tiene propósito, produce vida, trae esperanza, trae poder, trae paz, trae amor. Por eso la fe en Cristo Jesús es poderosa, es magnífica. Y porque a pesar de que cuando estamos en circunstancias, ponemos nuestra fe en Él, vamos viendo que su mano obra cuando perseveramos, cuando realmente esperamos. Quiero decir con todo esto, la fe en Cristo Jesús trae fruto, trae descanso en Él. Y es esa fe que tenemos que tener para dar fruto, para ser justos, para ser gentes de paz, para ser termómetros o termostatos de ciudades, de condados, países, para ser gente de bien, gente que produce, gente que produce. Y no hablo de cosas materiales, sino de las espirituales. Santiago dijo en el libro de Santiago, en el capítulo
es muerta. Y yo lo traduzco: la fe sin acción es muerta. Debemos tomar ya acción, tú y yo. Tomar acción. Si el Señor, si ya sientes en tu corazón, ya lo has sentido, no por mi prédica, no por este servicio, sino ya tiempo atrás, y si este servicio te ayuda para que te afirmes, toma acción. No demores, no demoremos, porque hay muchos que por ti y por mí pueden llegar al Señor. Tomemos acción. Si creemos que el Señor obra, pues bueno, seamos nosotros ese canal para demostrar, como alabábamos hace un tiempo atrás, canal de su poder, de su manifestación. Y por último porque debemos tener fe. Porque la única manera de ser salvos, de irnos al cielo, porque hay un cielo y hay un infierno. Muchos no creen en estas cosas, pero yo por fe sí creo en estas cosas, y espero que tú por fe creas que lo hay. Hay un cielo y un infierno. La vez pasada que prediqué, yo dije que ¿por qué creemos en esta palabra? Y lo dije porque esta palabra se cumple. Hay gente tan arrogante que ha dicho: ya me la leí, pero su vida no ha cambiado, no sirvió. Cuando tú lees este libro en lo natural, sin fe, es como un libro cualquiera. Puede ser una historia de aventuras, puede ser un libro de historia, que de sí son historias, pero que producen fruto, que producen cambio y transformación cuando lo leemos en fe. Y como lo creo por fe, porque hay un cielo y hay un infierno que está descrito en esta palabra, porque hay una vida eterna en gloria que nos espera para todos que por fe hemos creído en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, porque al final de todo esto es para glorificar el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en eso tenemos que estar claros: es el Hijo de Dios. Porque si tú dudas que es un profeta, sí, fue un profeta, pero es el Hijo de Dios. Porque si tú dudas, dices que es un gran hombre que vino a revolucionar el mundo. Sí, lo revolucionó y sigue revolucionado. Porque hay un antes de Cristo en la historia y un después de Cristo en la historia. Pero si no lo glorificamos, si no lo creemos por fe, que es el Hijo de Dios, que va a venir nuevamente a juzgar ahora sí a todos, vivos y muertos, de que no es un nombre histórico, de que no es un nombre que se te inculcó de chico, como a mí, en una iglesia institucional, sino que ha venido ahora al conocimiento de tu vida, no solamente el nombre de Él, sino el conocerlo a Él. Porque una cosa es conocer a Jesús y otra cosa es conocer su nombre. Y la iglesia institucional, la iglesia tradicional, la iglesia religiosa solamente te enseña su nombre. Pero la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo Jesús, te enseña a saber quién es Él, para que tengas fe en Él. Cuando tú vives en un vecindario y conoces a tu vecino, muchas veces conoces el nombre de tu vecino. Pero cuando tu vecino cierra la puerta y entra a su casa, ¿tú lo conoces? Pues lo mismo sucede cuando solamente conoces su nombre, pero no conoces quién es Él, el Señor de señores, el Rey de reyes.
Y concluyo diciendo que cuán es importante tener la fe en Él, porque en el libro de Romanos, y vamos a leerlo, porque al final es por todo esto. En el capítulo 10, en el versículo 9, que si confiesas, esta es la palabra de fe, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, esta es la palabra de fe que predicamos, la palabra de Dios, la Biblia, la que tienes en tu casa, la que tengo yo aquí, esa es la palabra de fe que predicamos. Y dice así, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Crees en esta palabra? ¿Tienes fe en lo que esta palabra está diciendo de lo que vas a hacer si crees en Él? Entonces vas a ser salvo, porque vas a querer saber más y vas a seguir sus mandamientos y sus principios. Y continúa, dice, porque con el corazón se cree para ser justificado. Cuando lo has creído de corazón, en fe, de verdad, eres justo, te vuelves justo, un justo delante de Dios. No por tus esfuerzos, no por las obras, no por nada, sino porque has decidido poner la fe en el Hijo de Dios. Y dice, porque el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y cuando lo confiesas es porque, como dice, has creído, has tenido fe en el único que te puede salvar, Cristo Jesús. Termino este mensaje con este último, porque toda prédica, todo mensaje, toda obra, todo lo que tú y yo emprendamos, el negocio, la casa, el ministerio, las relaciones, la familia, si no está en ti, enfocado en ti, el nombre que es sobre todo nombre, dice Hechos, el único nombre dado a los hombres para salvación, Cristo Jesús. El único nombre, dice 2 de Timoteo 2:5, dado a los hombres. El único intercesor, no hay otro intercesor, no hay virgen, no hay santo, solo Cristo Jesús. Cualquier otra cosa que lo prueben con la Biblia, pero yo no puedo apartarme de lo que está escrito aquí. Es el único. Al final es para que tú y yo y los que amamos nuestro entorno sean salvos. Sean salvos. Sean salvos. Porque Cristo al final de todo es la parte suprema de todas estas predicaciones, de todos estos eventos, de todas estas situaciones, de todo lo que hagamos. Cristo Jesús es lo único que importa. Es lo único por lo que vivimos, para lo que vivimos y por quien vivimos y queremos seguir viviendo. Amén. Es por eso que estamos aquí, por la fe en el nombre del único Hijo de Dios, del único nombre dado a los hombres. Por eso estamos aquí. No lo he visto, pero lo conozco y lo estoy conociendo. Y cada día que pasa quiero conocerlo más. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque en fe declaro, Señor, que los que nos estuvieron viendo, Señor, recibieron. No por mí, sino por ti. Porque creo poderosamente, Señor, que tu nombre produce cambio, produce transformación. Porque creo, Señor, en las cosas venideras de un tiempo nuevo, Señor. No de este tiempo humano, sino de un tiempo de poder. Pero que aún mientras caminamos ese tiempo de poder, de gloria, Señor, tú nos des la fortaleza para creer, Señor, para avanzar, Señor, para extender, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la media, por la página
Jesús Salve y Guía a través de YouTube, porque creo firmemente, Señor, que no solamente se incrementan los que ven, porque no se trata de un incremento, Señor, solamente físico, sino un incremento para la fe de ellos, Señor. Para que el que no creía, crea, Padre. Gracias, Señor, porque tú, dice tu palabra, en los últimos años acrecentarás la ciencia, y esta ciencia con la cual contamos ahora extiende para alcanzar los últimos rincones de este mundo, Señor, para que no haya pretexto, porque tú no, Señor, tú no vas a permitir que nadie se vaya, Señor, sin antes haber escuchado, porque tú no eres injusto, tú no eres injusto. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este ministerio, por esta congregación. Gracias, Señor, por la vida del pastor Luis, Señor, al cual bendecimos grandemente, al cual te pido también, en donde está ahora en este momento, un evento en el que está él de liberación, Señor, sea él usado poderosamente. Gracias, Señor, gracias por todas tus manifestaciones. Gracias, Padre, porque oramos y seguiremos orando por ese incremento de fe. Gracias, Señor, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor, y que va a renovar, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Tu palabra, tú dices que tu palabra no llega vacía, Señor. Gracias, Señor. Gracias por haber usado a mi esposo, Señor, con tu palabra poderosa, Señor. También quería decirles, hermanos, y todos los que nos están viendo y nos están visitando, que recuerden que todos los domingos a las 12:30 nos pueden ver por YouTube. Jesús Salve y Guía TV, 12:30 p.m. Y también todos los martes tenemos un servicio de restauración que es a las 7:30. Nos pueden ver por Jesús Salve y Guía TV. Te invitamos para que puedas recibir esta palabra de poder que puede cambiar la vida tuya, y también puedes ayudar a cambiar la vida de un familiar tuyo, a una persona que tú amas. Te damos gracias y bueno, gracias. Gracias. Sí, así es. No hay excusa. Jesús Salve y Guía.tv. Nosotros somos simplemente un canal de bendición, somos uno de tantos, de miles, de millones. Si estamos lejos de tu hogar, estamos aquí en Deerfield Beach. ¿Hay alguna información ahí a la mano en mi portafolio, en el primer bolsillo, por favor, mi amor? Ahí hay uno de los flyers. Quiero darte la dirección, quiero darte el teléfono. Si estás cerca, es el primerito que tiene en la mano. Gracias. Quiero que te des la oportunidad. Nuestro teléfono 954-822-2700. 954-822-2700. No pierdas la oportunidad. Que este mensaje de fe haya sido refrigerio, haya sido un refrescar, haya sido un motivar para que busques, si esta iglesia no está lejos de ti, que esta iglesia pueda ser para ti esa puerta abierta a las cosas que el Señor tiene para ti, para tu vida. Y si no, pues busca la iglesia donde estés cerca. No dejes de congregarte, búscala, porque no es justo. Hay mucha gente que tiene palabra, muchos hombres de Dios que tienen palabra de Dios, que tienen palabra para traer esa transformación que el Señor quiere a la vida de todos. Si te has alejado, quiero decirte en este momento, o si no has confesado el nombre del Señor Jesús, quiero que hagas esta oración conmigo en este momento, de corazón, pero de corazón. Primero, arrepintiéndote de todos tus pecados, del que hayas hecho hoy en la mañana, ayer, hace un año, hace 20 años, de corazón. Porque no hay salvación sin arrepentimiento, y no hay transformación del alma, de la mente, del corazón, si no hay arrepentimiento. Por eso, ahí donde estás, de rodillas, a solas, cierra la puerta del cuarto. Si no quieres que nadie te vea, pero lo más importante es que dispongas tu corazón ahora, en este momento, y ores conmigo. Si ya te has arrepentido, de verdad, di así: Señor Jesús, entra en mi corazón, cambia mi vida. Te recibo como mi Señor
y como mi Salvador. Creo en ti como el Hijo de Dios. Creo en ti como el único que puede salvarme. Creo en ti que viniste y moriste por todos mis pecados. Ahora, gracias, Padre, porque soy limpio. Gracias porque vuelvo a nacer. Gracias, Señor, porque me has salvado. En el nombre de Jesús. Amén.